Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles el Salmo 142. Todos los salmos, hermanos, nos hablan del amor del rey David hacia Dios. Recordemos que el rey David siempre estaba agradecido con Dios por todas las ayudas recibidas de su parte, porque Dios siempre estuvo a la par del rey David, llevándole muchos triunfos en sus guerras. Esos triunfos que no eran muy fáciles. Recordemos que eran muchísimos los soldados que venían en su contra siempre, pero el rey David salía triunfante por donde quiera que él iba, porque el Señor Dios, él iba ayudando en todas las guerras al rey David. No lo abandonaba ni un solo instante. Por eso el rey David da gracias a Dios, aunque había muchos tramposos que le ponían trampas para que cayera. Había mucha gente que entraba a Israel para ver de qué manera podían llegarle a los reyes. Pero el rey David era tan astuto, era tan difícil de que la gente pudiera llegar y buscar la manera débil para poder llegarle a él. Y por eso es que de esta manera hablaba siempre con el Señor, que no permitiera la maldad de sus contrarios, sino que más bien los alejara de él. Todos estos salmos, mis hermanos, hablan casi de lo mismo. Son maneras de alabar a Dios, de darle gracias a Dios, de estar agradecido con Dios de todo corazón. De eso nos hablan los salmos. Y nosotros, de la misma manera que el rey David lo hacía, también pongamos y expongamos todos nuestros problemas ante el Señor y verán que todo nos va a ir bien. Pero no dudemos de hablar con el Señor de esa manera que el rey David lo hacía. El pueblo de Israel buscaba siempre agradar a Dios, pero cuando tenían a un rey que en todo los ayudaba, pues mucho más agradecidos estaban y hacían todo lo que les decía el rey, porque su agradecimiento era tan grande ante el rey y ante Dios, que todo lo que el rey les decía, sí hacía, de la manera que él decía. Si decía el rey, vamos a ir hoy día todos al templo, le vamos a danzar, le vamos a cantar, le vamos a alabar con nuestras arpas, con nuestros violines, en fin, con toda clase de instrumentos alababan a Dios. Entonces Dios estaba siempre agradecido con ellos. De esta manera, hermanos, nosotros busquemos a Dios y verán que también vamos a recibir sus ayudas. Cuando tengamos lo que tengamos en nuestra mente, pidámosle a Dios, especialmente si sabemos que lo necesitamos. Si no es necesario en nuestra vida, mis hermanos, no se nos va a dar lo que pedimos, pero si es necesario, el Señor ya conoce lo que tú ocupas, pero pidámosle de todo corazón. Voy en este momento a leer el Salmo número 142, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al Señor imploro a grandes voces, al Señor suplico a grandes voces. En su presencia explayo mi lamento, y ante Él relato mi aflicción. Cuando en mí desfallece mi espíritu, pero tú no conoces mi sendero. En el camino por donde pasaba, ocultaron una trampa. Dirige a la derecha tu mirada, y ve cómo ninguno me conoce. Lejos de mí está cualquier refugio. Nadie se preocupa de mi vida. A ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi esperanza, mi parte en la tierra de los que viven. Atiende a mi clamor, porque estoy muy decaído. Ponme a salvo de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, para que dé gracias a tu nombre. Una ronda harían los justos en torno a mí, al saber los favores que me has hecho. Bendito y alabado sea, Señor. Es que es una gran realidad, hermanos. Si estamos acogidos al Señor, nada nos va a suceder. Así nos pongan las trampas que nos pongan. Por eso aquí en este versículo 6 dice, a ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi esperanza, mi parte en la tierra de los que viven. Es que el Señor es nuestra parte.
No dudemos de eso. Mis hermanos, esta es una palabra eterna, es una palabra que el rey David, él sabía y sentía en su interior, de que el Señor iba a hacer su parte por una eternidad, que él iba a estar en su presencia, a su lado todo el tiempo, de que no iba a tener la duda de que su parte iba a ser Dios por una eternidad. Esa es la confianza que el rey David depositaba en Dios. Una parte que nosotros, si no tuviéramos las dudas que nos vienen a la cabeza, les aseguro, mis hermanos, que sería todo diferente. En aquel entonces, si recordamos, no se hablaba de una eternidad. Sin embargo, el rey David recibía visiones de nuestro Dios, que él iba a tener descendencia por una eternidad. O sea que su nombre, lo que él fuera, nunca se iba a acabar. Recordemos qué es lo que le decían a nuestro Señor Jesús: Hijo de David. ¿Por qué le decían Hijo de David? Terrenalmente es descendencia del rey David, nuestro Señor Jesús. Entonces, si la gente, cuando le gritaba a Jesús, Hijo de David, no es que haya sido hijo de David, era hijo del Dios Altísimo. Sin embargo, Dios se propuso que así serían las cosas para nuestra salvación, para que en los momentos que íbamos a perder nuestra vida aquí, íbamos a llegar a una eternidad, íbamos a llegar a ser eternos. Esa es la confianza que nos trajo nuestro Señor Jesús. Y el rey David, esos sueños que él tenía, ya se trataban de este rey eterno que era Jesús. Entonces, por eso él sentía eso en su corazón y expresaba sus palabras en estos salmos, diciendo que Dios sería su parte en esa tierra, en esa vida eterna, que ni siquiera se imaginaría que sería de esta manera, una eternidad, porque no se hablaba de eso. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos buscar nosotros de Dios, que Él sea nuestra parte, que Él sea nuestra heredad, pero no buscamos de Él. No tenemos la confianza de que un día vamos a llegar ante su presencia y vamos a vivir una eternidad. No tenemos esa confianza. Necesitamos buscar eso para que con fe hagamos todo lo que hacemos. No perder nuestra confianza en Dios. No perder la manera de amar a nuestros hermanos, para que nuestro Señor siempre nos ayude, siempre tenga la confianza en ti, en tu persona, y vivamos una vida como si fuera el último día. Vivamos esa vida, mis hermanos, porque si no vivimos de la manera que Dios quiere que vivamos, en realidad no vamos a ganarnos ese reino. Y necesitamos echarle muchas ganas para adelante, nada para atrás, todo para adelante. Siempre en los salmos, mis hermanos, el rey David habla de alabar a Dios, de alabarle en todas las circunstancias que estemos pasando, agradecerle como estemos. El rey David no se dejaba ni una palabra para él, se las exponía al Señor todas, absolutamente, y de todo corazón, le abría su corazón al Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en su presencia, le hablamos al Señor de todo corazón? Fíjese en el versículo 3 lo que dice: en su presencia explayo mi lamento, y ante él relato mi aflicción. Cuando en mí desfallece mi espíritu, pero tú no conoces mi sendero. Ante él relato mi aflicción. Nuestras aflicciones a veces son muy difíciles de poder sobrellevar. Tenemos problemas de familia gravísimos, especialmente cuando tenemos un enfermo en nuestro hogar. No es fácil, hermanos, poder sobrellevar la vida de un enfermo. Pero si pedimos de la ayuda de Dios, todo lo podemos lograr. No perdamos nuestra confianza en Dios. Porque si no nos ayuda Dios, mis hermanos, ¿qué nos va a ayudar? El humano no nos va a ayudar en nada. Todas las palabras que nosotros le hablamos, todo lo que nosotros exponemos ante Dios, yo les aseguro que, como siempre les he dicho, si
le abrimos el corazón, se van a llevar a cabo. No importa lo que tú estés pensando, se van a llevar a cabo. Tener esa confianza en Dios de que todo lo que ocupemos se nos va a dar. Pero hay que tener esa fe, no perder nuestra fe en Dios. La fe que a veces perdemos, que no tenemos la confianza en Dios, que sentimos que no se nos va a dar lo que pedimos, porque no nos lo merecemos, porque Dios tal vez ni nos escucha. No, hermanos, no perdamos nuestra confianza. Sigamos exponiéndole a nuestro Dios todos nuestros problemas y aflicciones, y verán, y veremos más bien, todas sus ayudas en nuestra vida. Todas sus ayudas que cada uno de nosotros necesitamos, no se nos van a negar. No se nos niega nada de parte de Dios, pero acercándonos con el corazón abierto, no cerrados como si fuéramos una roca. No, abrámosle el corazón. Seamos sinceros en nuestras palabras, seamos sinceros en nuestra manera de ser. Dice más adelante, a ti clamo, Señor, a ti te digo, tú eres mi esperanza, mi parte en la tierra de los que viven. Atiende a mi clamor, porque estoy muy decaído. Ponme a salvo de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Que son más fuertes que yo. Sentimos que tenemos perseguidores muy difíciles de poder nosotros hacerles frente. No podemos hacerles frente de ninguna manera, porque tiene más palabras que tú, porque es más alto que tú, dependiendo de qué manera vas a enfrentar a esta persona. Hermanos, la manera de Dios no es nuestra manera. El rey David exponía estos problemas ante el Señor de esa manera. Tenían esa confianza con Dios, como hablarle nosotros a un amigo. Así de esa manera hablaban ellos con Dios. Sabían bien que el que estaba a su lado cuando ellos hablaban era Dios. Y ahora en la actualidad nosotros tenemos las dudas de que Dios nos va a escuchar. Y Él nos escucha. Donde quiera que estemos. Es más, en este momento el Señor me está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y sabe que si soy sincero en lo que les estoy diciendo, hermanos, va a haber muchos hermanos que van a transformar sus corazones. Pero si es todo lo contrario, el Señor también lo sabe. Y es que tenemos que estar dispuestos, disponer nuestro corazón para que los demás entiendan el mensaje. A lo que quiero llegar en esto, hermanos, que en aquel tiempo el rey David le hablaba de esa manera a Dios, y todos los profetas hablaban de la misma manera, pidiendo que Dios bajara fuego, que Dios golpeara a sus enemigos, que Dios los acabara por completo. Eso era lo que ellos pedían para sus enemigos. Y Dios los escuchaba, porque sabía bien que los enemigos en realidad sí iban con malas intenciones. Y esas malas intenciones el Señor las deshacía, los destruía por completo, y ayudaba mucho al rey David. Entonces, en aquel entonces se podía, hermanos, como siempre les he dicho en la mayoría de los salmos, se podía que un rey, que un profeta hablara de esa manera con Dios. Hoy no, nosotros le pedimos a Dios que cambie los corazones de aquellas personas, que los transforme, que haya un cambio, una transformación completa por aquel que estamos pidiendo. No podemos ya nosotros pedir de esta manera que el rey David y los profetas pedían a Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que pedir a Dios para que transforme sus corazones de todo aquel malvado. Y de esa manera, mis hermanos, cuando pedimos por los demás, nosotros vamos a ser ayudados también. Vamos a ir cambiando también nuestros corazones, porque no somos peritas en dulce. Somos también a veces malvados. Existe aún la maldad en nuestros corazones. Y la transformación se va llevando poco a poco, acercándonos cada vez más a Dios. Cuando menos acuerdes, tu vida va a ser una transformación completa. ¿Por qué, hermanos? Porque ya aceptaste a Dios en tu corazón. Ya lo estás aceptando. No estás diciendo que no lo aceptas. En tu interior
ya no existe la maldad, ya no existe el daño hacia los demás. Nuestro Señor nos va a ayudar. El Señor sea nuestra parte, nuestra heredad, donde quiera que vayamos, pidámosle eso, para que nos saque de la prisión en la que nos encontramos. Estamos aprisionados en el dolor, en la maldad, en la drogadicción, en el alcoholismo, y el Señor nos libera. Pero pidámosle para que así sea, para que todo eso que nos estorba lo arranque por completo de nuestra vida. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.